Pues sí, con estas consignas la Corte no se toca y viva Norma Piña. El domingo, ya aquí ayer les hablaba de esto, aproximadamente 2,000 personas marcharon del Monumento a la Revolución hasta la sede de la Corte, de la Suprema Corte. Ahí un grupo se enfrentó con simpatizantes de la 4T, que son los que han mantenido un plantón en la Corte. Así ocurrió. Y en la mañanera de ayer, el presidente acusó al Poder Judicial de querer dar un golpe de Estado técnico, esto luego de que ambientalistas y comunidades indígenas obtuvieron una suspensión definitiva para los tramos, les decía ya en la entrada, 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya por tala injustificada. Vamos a recordar lo que dijo ayer el presidente. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. Bueno, para hablar más de este tema, ahora hacemos contacto vía Zoom con Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en el Colegio de México. Tito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. No te escucho muy bien, no sé si sea yo o si te puedas acercar un poco a tu dispositivo o subirle un poco el volumen. A ver si así me puedes escuchar mejor. Perfecto, Tito. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación, Adela. No, al contrario. A ver, de entrada, ¿qué es esto de un golpe de Estado técnico? O sea, ¿qué debemos entender por esto, Tito? A ver, lo primero que hay que decir, Adela, es que esto es una invención propiamente del presidente de la República, ¿no? No existe en ningún lugar dentro de la disciplina jurídica esto de un golpe de Estado técnico. Más bien parecería una más de sus discursos retóricos o beligerantes contra el trabajo autónomo independiente que desde hace tiempo ha venido realizando el Poder Judicial. Y en ese sentido me parece que a estas alturas del sexenio, conforme se acerca el 2024, pues claramente estamos viendo que la narrativa ha ido subiendo de tono, las presiones también han sido cada vez más duras, y esta frase del golpe de Estado técnico pues resulta preocupante. No solamente resulta preocupante por las connotaciones de decir el presidente López Obrador que los jueces, la judicatura lo está anulando, ¿no? Sino sobre todo porque parecería que las palabras del presidente se han devaluado.
El presidente, con tal de seguir generando esta polarización, esta crispación entre los distintos poderes que no propiamente están dentro de la órbita de esta transformación, pues al final lo que debería haciendo es simple y sencillamente seguir calentando el ambiente para propulsar una reforma, para insistir que decidan de alguna manera, y lo que estamos viendo aquí, pues simple y sencillamente es algo que narrativamente resulta atractivo para los seguidores del presidente de la República, pero para aquellos que saben cómo es el trabajo de la judicatura, para aquellos que conocen propiamente las sentencias y cómo se formulan, pues lo que estamos viendo aquí es otra de las tácticas que el presidente López Obrador utiliza para decir que con tecnicismos legales, con argucias jurídicas, se está impidiendo estos cambios que desde el poder político del Ejecutivo está impulsando el presidente López Obrador. Es decir, el término golpe de Estado técnico no existe, para empezar. No existe, y me parece que es muy preocupante que lo diga, Adela. Es de verdad, es algo que no habíamos visto en democracia, es algo que pues te habla de esa desesperación que actualmente tiene el Ejecutivo para tratar de ir acotando el poder que tiene la Suprema Corte para tomar las decisiones que vayan en apego a la Constitución, a la legalidad. Y dicho esto, Adela, hay que llamar la atención que las suspensiones al Tren Maya, por las que el presidente dijo esta frase tan desafortunada, fueron por otro tribunal en otro circuito inferior a la Suprema Corte, ¿no? Pero parecería que para Andrés Manuel López Obrador unifica a todos los jueces y las juezas de México en solamente la Suprema Corte, y a partir de ahí viene el golpeteo. Ya. Ahora, se ha endurecido mucho el discurso del presidente en contra de la Corte, sobre todo desde la llegada de Norma Piña, ¿no? Como ministra presidenta de la Corte. Sí, Adela, pero esto es muy sorprendente porque no llevaba ni una semana. No llevaba ni una semana y ya había dicho que liberaba delincuentes, que había una dinámica distinta, que dónde estaba el apoyo a esa transformación. Y lo que estamos viendo aquí es que al presidente López Obrador, en verdad, con la llegada de la ministra presidenta Norma Piña, de la primera mujer en la historia del Poder Judicial que preside a este poder del Estado, pues parecería que el presidente está molesto, parecería que el presidente no encuentra en ella una figura que es posible que sí la encontró en Arturo Saldívar. Uh-huh. Arturo Saldívar, como una persona que estaba cerca del presidente de la República, iba a desayunar seguido con él, incluso se mimetizó Saldívar haciendo una especie de mañaneras una vez al mes por la tarde. Era un personaje que el presidente le gustaba y que incluso intentaron prorrogarle el mandato durante 2 años. Sí, claro. ¿No? Porque había comunicación, y al día de hoy lo seguimos viendo cuando en sentencias muy, muy, muy cuestionables, como el tema de la militarización de la Guardia Nacional, el tema propiamente de todo lo relativo a las cuestiones que tienen que ver no solamente con la militarización, sino también con la prisión preventiva, con los megaproyectos, con el tema de la ley de la industria eléctrica. Arturo Saldívar vota con el presidente de la República, ¿no? Con este bloque que se ha integrado con la ministra Loretta Ortiz y con Yasmín Esquivel. Entonces, parecería que desde que cambió la representación del Poder Judicial, López Obrador ve en Norma Piña un antagonismo perfecto, ¿no? Un personaje que significa alguien, Adela, a mí me parece que era un poco la ausencia de Lorenzo Córdoba, ¿no? Era el INE, y del INE se dejó de hablar. Del INE se dejó de hablar. Lo que decía el presidente son antagónicos. Ahora sí que, como dice el presidente, le cayó como anillo al dedo, es un nuevo adversario, ¿no? Totalmente, totalmente. Parecería que antes que, antes que tener una relación de independencia o de equilibrio de poderes, Andrés Manuel vio perfectamente en la llegada de Norma Piña, pues alguien que pudiera servir como enemigo, contra adversario, como una manera de achacarle a ese personaje que tan solo en unos cuantos meses parecería que de esta persona
dependen todas las resoluciones judiciales de México, que es una absurdidad, no tiene sentido, y también alguien que, pues eso, se le puede achacar el discurso de que las grandes megaproyectos, las transformaciones, el tema de la militarización, del Tren Maya, de las megaobras, pues no están saliendo adelante por este personaje que es Norma Piña. Entonces, eso me parece bastante perjudicial, hablando no de un gobierno de personas, sino la necesidad de entender que Andrés Manuel se va a ir en el 2024 y lo que tenemos que entender aquí es un gobierno de instituciones. Ahora, esto que pasó el domingo, ¿qué opinión te merece, Tito? Pues dentro de la llegada de manifestantes a la corte y luego pues un grupo ahí de provocadores, sin duda, que tampoco abonan mucho, ¿no? Sí, no abonan mucho y hay que decirlo, de nada, se tiene que condenar cualquier violencia a través de las manifestaciones, ¿no? Lo que parece aquí es que este tipo de actos, de que hay muchas personas que fueron en una defensa genuina y con una preocupación de cómo está actualmente siendo atacada la Suprema Corte, y ver estas imágenes de la semana antepasada de unos ataúdes con el nombre de unos ministros y la fotografía de algunos ministros, esto también es violencia y esto también es condenable. Lo que estamos viendo aquí es que el presidente de la República, con el micrófono que suena más fuerte dentro de todo nuestro entorno de hoy en día, pues parecería que va generando estos ánimos polarizantes, crispados, donde al final del día lo que parecería que se está rompiendo es la necesidad de colaborar entre poderes, ¿no? Y esto hemos sido muy claros, no solamente desde la academia, sino también desde otras trincheras. El Poder Judicial no es la oposición. La naturaleza propiamente del Poder Judicial no es de una oposición a los poderes que han llegado a través de las urnas, como el Ejecutivo o el Legislativo. Sin embargo, el Poder Judicial necesariamente tiene que velar por la Constitución, tiene que ir más allá de la coyuntura, de las mayorías, de esta idea de popularidad y de legitimación que muchos ahora en día están sacando a relucir. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es entender que, como un árbitro, entender que el árbitro a veces va a gustar y a veces no, pero nadie está del lado del árbitro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ahora, también hay que decirlo, algunos miembros de la oposición están propiamente del lado de la Suprema Corte y ayudando un poco a que se crispen estos ánimos, pero hay que saberlo. También en otros sexenios, la Suprema Corte, con esta integración, con otra integración, se ha visto en medio de estas disputas porque a nadie le gusta el rol del árbitro. Lo que parecería aquí es que el presidente de la República está entendiendo que el árbitro está también jugando partido, y esto creo que no ayuda a las expresiones que vimos el fin de semana, no solamente este domingo, sino también el fin de semana pasado, a estos plantones con expresiones de odio y diciendo cuestiones que no tienen ningún asidero en la realidad, cuestiones que al final del día no es más que una narrativa y una retórica que recogen del presidente de la República, la amplifican y pueden llegar a absurdidades como a esta señora que vimos con una especie de metralleta, o de nueva cuenta los ataúdes o las cruces, cosas que no deberían ser parte de nuestra normalidad. Sin duda. Oye, Tito, ahora, ¿hay antecedentes del Ejecutivo en nuestro país disolviendo a la Corte, no? A ver, Adela, yo creo que aquí la Corte, por lo menos nosotros como estudiosos, a partir del año de 1994 empezamos realmente a visualizar la Corte como un tribunal constitucional. A partir de la reforma de Zedillo, la Corte empieza a dotar de cierta autonomía. Históricamente, Adela, lo cierto es que desde antes del 94, en el régimen priista, pues la Corte era, se puede decir muchas veces, comparsa del Ejecutivo, o incluso una subordinada, ¿no? Exacto. Sí. Una Secretaría de Justicia donde con un telefonema al final del día pues se lograban bastantes acuerdos para algunas sentencias que podrían ser polémicas. Desde el 94 que empieza a consolidarse con esta transición a la democracia, lo más cercano que hemos visto y que no hay que olvidar y que pasó en este sexenio fue la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Sí. La renuncia que al día de hoy nadie sabe por qué renunció,
Al día de hoy no queda claro cómo se le hizo para que este personaje pudiera dejar el encargo. Se le abrieron carpetas de investigación en la fiscalía, al final se cerraron esas carpetas, él está tranquilo recibiendo su pensión, pero digamos que es algo que tuvo muchos tintes políticos y que no fue un antecedente. Antes de 1994, pues bueno, ha habido en los procesos constituyentes, en las grandes transformaciones, a través de la renovación en la Constitución del 17, del 57, una refundación de la Suprema Corte a partir de la creación de distintas instituciones. Pero propiamente así, de la noche a la mañana, que se vayan en democracia todos y todas las ministras de la Suprema Corte, sería algo completamente inédito. Ya, pero existe la posibilidad, es decir, ¿cabría la posibilidad de que el presidente pudiera disolver la Corte? No, jurídicamente es necesario una mayoría calificada en ambas cámaras porque implicaría una reforma constitucional. Sería un poco parecido a lo que pasó con el plan A del INE, ¿no? Que el plan A del INE decía que todos los consejeros y las consejeras del INE se iban a ir a su casa y ahora los íbamos a elegir por voto directo, ¿no? Y al final no lograron la mayoría, tanto la oposición como incluso algunos miembros de Morena no lo llevaron a cabo, y en ese sentido es necesaria una modificación constitucional, y la modificación constitucional necesita la mayoría de las legislaturas de los estados de la República. Tan solo por los tiempos suena prácticamente imposible. También por cómo está estructurado ya la sucesión, cómo viene el próximo periodo de sesiones en el legislativo hasta septiembre, sería prácticamente imposible que lo pueda hacer el presidente Obrador con los números que actualmente tiene. Bien. Entonces, es una alternativa muy, muy, muy lejana. Ya, pero empieza, y ya lo dijeron, el Parlamento abierto sobre el tema, ¿no? Exacto. Que bueno, Adela, yo creo que aquí vale la pena decirlo. Y sería hipócrita de nuestra parte como académicos no moverle nada a cómo se eligen ministros o ministras de la Suprema Corte. Lo cierto es que cómo se eligen hoy a un ministro de la Suprema Corte, uno de los cargos más importantes, es un procedimiento anacrónico, es un procedimiento viciado, es un procedimiento que los senadores no se toman en serio. ¿Por qué? Porque el presidente manda una terna, generalmente se le conocen como ternas de uno. Ya saben quién va a ser, quién va. Por lo general ponen a dos perfiles muy bajos y un perfil que es el que tiene cercanía con el Ejecutivo, y a partir de ahí se vota en el Senado y llega. Si el Senado rechaza 2 veces, el presidente puede elegir de manera directa. Sí. Esto ha pasado solamente un par de ocasiones desde 1994. Es un procedimiento que está mal diseñado. Es un procedimiento, Adela, que no hay que olvidar. Un procedimiento que hizo que llegara un personaje como Yasmín Esquivel, que nadie de los senadores tuvo la decencia de leer su tesis de licenciatura o incluso de tesis de doctorado, que actualmente están acusados de plagio. Entonces, no es un procedimiento serio, no es un procedimiento, son más designaciones políticas. En ese sentido, empieza un parlamento abierto para decir o para tener la necesidad de discutir la manera en cómo si va a ser mejor o peor elegir a los ministros a través del voto popular. A mí, sinceramente, me parece una pésima idea, una mala idea. Pero yo sí creo que necesitamos poner a discusión la manera en cómo se eligen los jueces en este país, o por lo menos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que si realmente fuera en serio, si realmente fuera una preocupación genuina del poder en turno de López Obrador y de Morena, lo hubieran hecho desde el minuto 1. Lo hubieran hecho hace 3 años, cuando se impulsó una gran reforma judicial que Arturo Saldívar presumía como la más importante desde el 94, y donde al final del día no entró a estos temas tan importantes. Entonces, el timing es chantajista, el timing es más bien oportunista, y no se trata de una modificación que realmente vaya a construir consensos, que vamos a modificar. Yo lo que he dicho en algunos espacios, yo no le tengo miedo a la elección popular de ministros. El problema aquí, Adela, es que sean los 11. Que sean los 11 elegidos por voto popular, claro, me parece un disparate. Quizá un par, quizá pues otro. Es un despropósito, ¿no? Digo. No tiene ni pie ni cabeza. Algunos por examen, otros por las universidades. Hay que tener más creatividad e imaginación para ver cómo vamos a seleccionar ya los jueces y evitar que personas que no tengan decencia, que no tengan ni siquiera comprobados sus conocimientos técnico-jurídicos, pues al final del día estén investidos con una toga y con un nombramiento por 15 años, además. Son 15 años, es decir, son varios sexenios que estos personajes van a estar impartiendo justicia en el máximo tribunal de nuestro país. Ahora,
se requiere de una reforma judicial, ¿no? Lo cierto es que la justicia pues tiene una enorme deuda con la justicia en este país, ¿no? Sí, eso es impostergable. O sea, esto sí hay que decirlo. El Poder Judicial no es perfecto y el Poder Judicial tiene muchísimos problemas de estructuración, no solamente en este sexenio, sino que viene acarreando de tiempo atrás, ¿no? El problema aquí, Adela, es que también muchos de los problemas estructurales en el Poder Judicial no dependen solo de lo federal, no dependen solo de la estructura a nivel nacional. Cada entidad de la República tiene un poder judicial local. Y estos poderes judiciales locales, pues al final del día son compadres de los gobernadores en turno, hay dinámicas bastante viciadas, que al final toda la justicia local termina llegando a la justicia federal y ahí se va dilatando, y por eso ese eslogan de que la justicia en México es pronta y expedita, pues es completamente una falacia. Conocemos casos que llevan 11 años, sí, 20 claro. años, que al final no se resuelven. Entonces, para poder generar una buena reforma judicial, lo que necesitamos es entender que necesita haber sinergia entre las entidades federativas y la federación. Y esto, Adela, es importante. Hace 3 años se impulsó y se promulgó la reforma judicial de Arturo Saldívar. Tan solo hace 3 años. Entonces aquí yo creo que el presidente sí tiene algún problema de entendimiento. O entonces esa reforma no sirvió para nada. Entonces esa reforma, eso que dice que ahora los jueces son corruptos, que están deteniendo la transformación, ¿qué pasó con esa reforma? No que era la nueva reforma que iba a acercar al pueblo a la justicia. O por el otro lado, me queda claro que el presidente no sabe qué fue lo que promulgó. Y que esto resulta bastante preocupante. No podemos estar reformando el Poder Judicial cada 2 años. Sí, sí. Aquí tenemos que dejar que las reformas entren propiamente en vigor, que empiecen a transitar esos cambios y al final del día aceptar que la reforma que impulsó Arturo Saldívar tan solo hace un par de años, pues es una reforma que no es transformadora, es una reforma que no resulta al final del día que genere tantos cambios. Lo que estamos viendo aquí fue una reforma que se enfoca en cuestiones técnicas, en algunas cuestiones que al final del día no van a generar un cambio para beneficio colectivo de todas las personas en este entorno, ¿no? Entonces, me parece un tema impostergable, pero sinceramente, Adela, creo que debería ser uno de los principales temas a debate de la próxima sucesión presidencial. Por lo general, nadie habla del Poder Judicial. Que todo este ambiente de crispación, de polarización, de manifestaciones, de todos los días estar hablando de la justicia en México, ojalá sirva para que nuestra próxima elección realmente se hagan propuestas que puedan incidir en la impartición de justicia en nuestro país. Pues ojalá. Ahora, lo que sigue siendo muy delicado, a pesar de que no exista el término de golpe de estado técnico, es el discurso del presidente en ese sentido, ¿no? Porque de por sí está crispado el ambiente, entonces... Sí, no, totalmente. Va subiendo de tono, Adela, y la verdad es que lo que estamos viendo aquí, al final del día, es que esta retórica beligerante, estas palabras, tienen consecuencias, ¿vale? Tienen consecuencias, y no es normal que se hable tanto del Poder Judicial en estas circunstancias, cuando el presidente está diciendo que liberan delincuentes, que todos son unos corruptos. A pesar de que la palabra del presidente se ha devaluado, todavía existen personajes, seguidores, que la recogen, la esparcen, la amplifican. Y en ese sentido, no es normal para un funcionario público que vaya a hacer su trabajo y que encuentre propiamente a las puertas de su trabajo cruces, ataúdes, consignas, que al final del día no tienen asidero en la realidad, ¿no? Esto es lo preocupante, Adela, que el presidente habla sin algún tipo de anclaje en datos, en cuestiones. No. Eso va a tener consecuencias. No documenta, no evidencia, no nada, ¿no? Totalmente. Yo sinceramente creo que esto que estamos viendo ahora, Adela, es una situación inédita. Por lo menos desde el 94 no habíamos visto este nivel de presión. En ese sentido, aquí lo que creo que debemos de hacer, no solamente como académicos, como ciudadanía y demás, creo que sinceramente es hacer mucha pedagogía de cómo funciona el Poder Judicial y no defenderlo ciegamente. Al Poder Judicial se le defiende y se le critica a través de sus sentencias, Adela. Eso es lo que no entiende el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los jueces no hablan.
tuvimos esa anomalía de un ministro de la Corte hablando por TikTok y bailando y haciendo cosas con perritos y demás, pero por ahí no habla, y eso es lo que se le critica a Arturo Saldívar, que por un momento era simpático en las redes sociales, hacía divulgación, pero por el otro lado te mandaba una sentencia que apoyaba la militarización, o por otra sentencia que hablaba propiamente de la ley de la industria eléctrica que mermaba las condiciones medioambientales en México. Los jueces, si queremos conocerlos, tenemos que leer sus sentencias. Y habrá sentencias buenas y malas. Y habrá sentencias que técnicamente puedan ser precisas, pero otras que van a ser endebles. Entonces, hay que ver estas suspensiones del Tren Maya, volviendo al inicio, estas suspensiones en específico, de ver por qué detuvieron esta creación de esta ruta, este tramo en específico. Pues hay que ver qué es lo que dicen, cómo argumentan, cuánto tiempo se va a tardar, para qué son los efectos de la suspensión. Son problemas técnicos de abogados. Hay que decirlo también, Adela, son problemas que parecerían aburridos, que parecerían muy densos, pero si no le entramos, si no lo leemos, lo conocemos, lo divulgamos, lo más sencillo va a decir, los jueces están haciendo mal su trabajo. Los jueces están son corruptos y están impidiendo que estas grandes obras del presidente de la República se lleven a cabo. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es hacer divulgación, estudiar y saber que el Poder Judicial, como cualquiera de los otros tres poderes, tiene áreas de oportunidad y tiene cuestiones que son buenas. En ese sentido, yo creo que al día de hoy tenemos que dejarlos hacer su trabajo y una vez que hagan su trabajo, criticarlo y ver si están apego a la Constitución y la legalidad o ver si hay cuestiones que realmente tienen un asidero en la realidad. Ya. Oye, finalmente, Tito, no he hablado contigo hace algunas semanas. Este asunto de que el senador Armenta hiciera públicos algunos mensajes, estos chats que le envió la ministra presidenta Norma Piña, ¿se queda en el nivel de lo anecdótico o mancha un poco la imagen de Norma Piña? A ver, yo creo, Adela, sinceramente que al final del día lo que vimos diferente aquí fue la respuesta de la ministra presidenta, ¿no? Donde se asume que cometió un error, y eso yo creo que, pues por lo menos sí habla de una diferenciación de los tiempos que corren, ¿no? Y asumir eso. Se nos olvida, Adela, que claramente nuestros funcionarios públicos también son personas y cometen errores y tienen este tipo de tropiezos y al final del día claramente tienen consecuencias. Yo sinceramente creo que al final del día esto que pasó con el senador Armenta, pues en definitiva no ayuda para el ambiente que estamos viviendo, para la crispación, para seguir pegando, para seguir polarizando, y aquí tenemos las dos marchas que ocurrieron los fines de semana pasada. Pero al final del día creo que en estos tiempos donde todo son retórica, donde todo es al final del día negar, creo que me parece un buen gesto, que al final del día es la investidura y es una representante de un poder público. Y me llama la atención que haya salido por lo menos a desmentirlo y al final del día dar vuelta a la página y entender que eso, que sí hay que decirlo, fue un error de comunicación, un error humano, pero esto no merma la legitimidad y al final del día entender que, de nueva cuenta, la ministra Norma Piña no tendrá que ser recordada por este intercambio a través de WhatsApp, sino de las sentencias y de cómo, al final del día, cuando pase su mandato, estos 4 años, va a poder ser recordada más bien por el trabajo que hizo al interior de la judicatura y la manera como sorteó o no las presiones de otros poderes. Sí, claro. Y dicho sea de paso, en estos chats, pues no se ve ni se lee amenaza alguna, ¿no? Al senador Armenta. No, y creo que te habla también pues, de los tiempos que corren, ¿no? Sí. De un personaje que hace pública una conversación que debería ser privada, de un intercambio, y al final, pues eso, que al final del día tendríamos que estar más preocupados por saber con quiénes son las personas con las que intercambiamos algún tipo de comunicación. Entonces, bueno, pasará la anécdota, pero en definitiva no me parece ni algo menor, ni algo mayúsculo que tendrá por eso que ser recordada la primera ministra presidenta. Sino por sus sentencias, otra vez, ¿no? Es correcto. Exacto, como todos los ministros. Tito, qué gusto hablar contigo siempre. Muchas gracias. A la orden, Adela. Gracias, que tengas buen martes. Gracias. Nomás no se nos olvide que el término de golpe de estado técnico no existe. Ayer me enteraron de un caso. Es el caso de una mujer de 70